Buenas noches, señores. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hoy vamos a tocar el tema del direccionamiento IP versión 6. En la clase pasada ya habíamos hablado del direccionamiento IP versión 4 y ya definimos que la forma de utilizar esa dirección, de cómo está organizada esa dirección y de cómo hacer las actividades de VLCM, que es subredes de diferentes tamaños, máscaras de seguridad de longitud variable y subnetting, como la separación de redes del mismo tamaño. Con respecto al direccionamiento IP versión 6, señores, este es el nuevo, bueno, nuevo entre comillas, porque ya es bastante viejo. Comenzó en los años 90 a utilizarse. Y bueno, es cuando se diseñó, digamos así, cuando surgieron las RFCs asociadas a esas versiones, a esa nueva versión del protocolo IP de direccionamiento. Vamos a ver hoy los diferentes tipos de direcciones IP versión 6 que se pueden asignar. En la próxima clase vamos a hacer una actividad práctica de configuración de sistemas operativos con direcciones IP versión 4 e IP versión 6. Para eso les voy a colocar por correo un enlace para que descarguen una máquina virtual. ¿Oyeron? Adicional a eso, también necesitaré que instalen ya o que ya tengan instalada la versión de Packet Tracer. ¿Sí? Yo les puse un enlace para un curso que les dije que podían hacer de Packet Tracer registrándose en Cisco. Digamos que ahí ustedes van a poder descargar la aplicación. La idea es que aprendamos a configurar de manera muy básica porque digamos que el nivel del curso no da ahora mismo para hacer una configuración más avanzada de lo que son los equipos de enrutamiento y equipos de switching de la línea Cisco como parte práctica de los procesos asociados a la configuración de redes. Pero si no descargan la aplicación de Cisco Packet Tracer, la cual exige autenticación, y que si no están autenticados con el usuario gratuito que pueden crear con la academia de Cisco, ¿sí? Con lo que es el NetAcat, no van a poder, digamos que utilizar la aplicación. Cuando muchos la podrán utilizar de manera gratuita para guardar 3-4 veces máximo, y después de ahí ya no van a poder guardar más nada de lo que hagan en la aplicación. Así que simplemente es ingresar al espacio del curso de Cisco, registrarse y ahí les va a pedir pues, los datos y ahí van a tener su usuario. El usuario que utilicen para ingresar al sistema será el mismo usuario que van a utilizar para iniciar su herramienta, su aplicación. ¿Ya ven? Entonces, por favor, vayan, regístrense, descarguen la versión de Packet Tracer para que puedan participar en las clases prácticas de las clases. Si no, pues les tocará ver lo que yo voy haciendo. ¿Oyeron? Y esa no es la idea es que sean ustedes los que practiquen. Entonces, simplemente, señores, ya se los digo, registrarse no cuesta nada. Cuando muchos se van a demorar 5 minutos entre el registro y la descarga del programa, así que no creo que les quite mucho tiempo. Ahí incluso está el curso, creo que el curso es un curso corto de cómo se usa la herramienta. También la pueden utilizar, también lo pueden hacer para que vayan profundizando. Y ahí van a ver varios cursos también gratuitos de Cisco que pueden hacer. Entonces aprovechen todo eso que se está dando ahora. Muy bien, como ya habíamos hablado, el direccionamiento en la capa de red se basa en el manejo de direcciones de tipo lógica, o sea, direcciones asignadas a través del sistema operativo y que se asocian a los dispositivos finales, específicamente lo que es PCs, cámaras, teléfonos, incluso algunos dispositivos intermedios como routers o equipos de capa 3 hacia arriba. Equipos de capas inferiores pueden tener IPs solo para tareas de administración, no para su uso funcional dentro de la red. Por ejemplo, los switches de capa 2 tendrán una dirección IP para la gestión, para la administración del equipo, pero esa IP no será utilizada por los equipos finales para su trabajo o para su funcionamiento dentro de la red, ya que esos equipos no utilizarán las direcciones IP para su funcionalidad, para su trabajo funcional dentro de la red, ya que son equipos que manejan direcciones MAC y no direcciones IP. Entonces, cada nodo, equipo que sea de capa 3 hacia arriba, deberá tener una dirección IP que lo identifique de forma única como tal.
Y a ese equipo que tenga una dirección IP asignada, señores, se le va a conocer como host. ¿Listo? Entonces, esa palabrita host la van a escuchar mucho en este tipo de temática. ¿Oyeron? Entonces, las direcciones que se utilizan en la actualidad son las direcciones IP, como ya hemos hablado. Actualmente, pues lo más utilizado es direcciones IP versión 4, pero ya IP versión 6 se ha comenzado a utilizar desde hace algunos años. Incluso empresas como Google, como Facebook, como Microsoft, algunas universidades en Colombia, incluso como la Universidad del Norte, la Universidad del Atlántico, la Universidad Simón Bolívar, por ejemplo, ya tienen direcciones IP versión 6. Y muchas universidades en la costa y en toda Colombia pues tienen ya IP versión 6 habilitado y funcionando, obviamente, pues debido a que hace algunos años, pues Renata habilitó unas capacitaciones a nivel profesional, a nivel, sí, profesional en el área de redes IP versión 6. Más, ahora mismo también les comento que hay un curso que está ofreciendo LACNIC también sobre IP versión 6. Lamentablemente ese curso pues estuvo abierto hasta el 20, estuvo abierto para inscripciones hasta el 26 de 15 de mayo, algo así. Me enteré, fue el último día, incluso me registré para, para ver y ya lo comenzamos, ya comenzó hoy el curso. Entonces, digamos que ahí tienen para que incluso otros cursos que puedan surgir por ahí donde pueden profundizar más en los temas de las clases. Las direcciones IP versión 4 son direcciones de 32 bits, como ya vimos, o sea, está formada por 32 unos y ceros. Y las direcciones IP versión 6 son de 128 bits, lo que implica que está formada por 128 unos y ceros. Eso implicará que pueden surgir muchísimas más direcciones. Acá, por ejemplo, el tema de BLCM, el tema de máscaras o trabajo con sus redes y cosas por el estilo, no se requiere, no se necesita, porque hay muchísimas direcciones. Sí se hace segmentación, digámoslo así, porque hay un espacio particular de la dirección IP que se recomienda utilizar para esa segmentación. Pero entonces digamos que no es tan complejo acá como tener que calcular cuántas direcciones necesitas o cuántos bits tienes que prestar de la máscara. No es necesario acá porque simplemente la cantidad de direcciones es tan grande que se pueden utilizar sin ningún tipo de restricciones. Lo que sí es que hay que tener un mayor control en cómo asignamos estas direcciones para evitar que se nos esté pegando mucha gente, digámoslo así. Entonces, estas direcciones son, como ya les dije, números binarios de 128 bits en números binarios. Y eso nos da esa cantidad de direcciones IP posibles en total. ¿Listo? Esa operación, ese valor sale del 2 a la 128. ¿Listo? Y son 340 sextillones con toda esa cantidad de números que tienen ahí. Son direcciones posibles. Obviamente no se pueden usar todas. Las direcciones IP versión 6 pues cambiaron en cuanto a la forma como se representan. Las direcciones IP versión 4 se representan en 4 bloques de números decimales. Acá se representan 8 bloques, 8 grupos de números hexadecimales, o sea, números en base 16. Números que están formados por números del 0 al 9 y letras que van de la A a la F, siendo la A el valor 10, la B el 11, la C el 12, hasta la F, perdón, que es el 15, ¿oyeron? Cuya representación en binario de ese 15 son 4 unos, ¿oyeron? Esto quiere decir que cada dígito hexadecimal dentro de la dirección IPv6 representarán a 4 bits. ¿Listo? Entonces, esta estructura cambia la forma como se escriben las direcciones. Y ese, digamos, que es la diferencia más notoria a la hora de hablar de direcciones IP versión 6. Pero simplemente, señores, es acostumbrarse a otra forma de escribirlo. ¿Ya? Porque en sí la estructura sigue siendo la misma. Números binarios. Entonces, aquí tenemos una dirección IP versión 6 escrita, por ejemplo, en hexadecimal. Tenemos 2001, 2.0db8, 2.ac10, 2.fe01, 2 puntos, y aquí vienen 4 ceros, 4 ceros, 4 ceros y 4 ceros. ¿Listo? Si se dan cuenta, ahí están los 8 bloques. Cada bloque separado por 2 puntos. Entonces,
hay formas abreviadas de escribir estas direcciones para no tener que escribir tanto. Entonces, ahí, por ejemplo, muestran una forma en la que se pueden omitir los ceros que se encuentren agrupados. No al final, pero sino que estén agrupados. Entonces, si se dan cuenta, al final de este número hay 4 grupos de ceros que están prácticamente uno al lado del otro. Eso quiere decir que yo puedo completar, digamos que resumir eso, reemplazando todo ese grupo de ceros por 2 puntos, como se observa aquí al final, aquí en esta parte de la nueva representación. Adicional a eso, incluso podría eliminar este cero de aquí, porque los ceros a la izquierda no valen nada. Ahora, el sistema ya sabe que son 4 dígitos. Entonces, si tú pones 3, él sabe que lo anterior tiene un 0 adelante, porque ya él matemáticamente sabe, mira, me están poniendo 3, o sea, faltan 4, falta un dígito más. Ah, bueno, tiene que ser un 0, porque si fuera otro, no lo hubieran omitido. Nada más se puede omitir es el 0, esa es la regla que yo conozco. Ahora, que se me olvidó y en vez de un 0 era un 1, pero ya eso fue un error humano. Imagínense cómo hace la computadora ahí para saber, ella rellenará con 0. Este sí no lo puedo omitir, porque este está a la derecha y a la derecha sí vale. A la izquierda es que no vale. Y estos están todos agrupados, los puedo reemplazar por 2 puntos y 2 puntos. Eso sí, deberé colocar tantos 2 puntos como pueda, solamente puedo poner un solo bloque por el hecho de que no podría saber exactamente dónde irían agrupados los números, los ceros, o cuántos irían en un bloque, cuántos irían en el otro. Ahorita les muestro un ejemplo. Entonces, como estamos diciendo, son 8 grupos y cada grupo son 16 bits. O sea, cada dígito hexadecimal son 4 bits y como son 4 grupos, 4 por 4, 16. ¿Listo? Eso quiere decir que un dígito hexadecimal son 4 dígitos binarios, o sea, son 4 bits. A este concepto se le conoce con el nombre de nibble, como dice ahí en la presentación, nibble. Un nibble es la mitad de un byte. ¿Listo? Si un byte son 8 bits, un nibble son 4 bits. Entonces, cada dígito hexadecimal será un nibble. ¿Listo? Como ya les dije, se pueden eliminar los ceros a la izquierda y se pueden sustituir los grupos todos ceros por 2 puntos. Pero solo se puede hacer una vez. Miren acá arriba, por ejemplo, en esta dirección que está aquí. Aquí tenemos este bloque de ceros. Si se dan cuenta, aquí nada más hay 3 dígitos, aquí hay 2, ¿cierto? Eso implica que este tiene 4 y ya está completo. Este tiene 3, falta un 0 a la izquierda. Siempre a la izquierda. Este tiene 2, faltan 2 ceros a la izquierda. Aquí hay 0, pues faltarían 3 ceros más, 3 ceros más, 3 ceros más. Y miren que estos están todos juntos. Quiere decir que yo puedo reemplazar esto por 2 puntos aquí. O sea, todos estos 3 ceros los reemplazo por estos 2 puntos pegados. ¿Con qué finalidad? No escribir tanto. Eso es todo. Entonces, me gasto menos de tiempo escribiendo esta que escribiendo esta. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos bloques de ceros aquí y bloques de ceros acá? Miren que están separados. Hay un número en la mitad. Pues no puedo poner 2 puntos y 2 puntos. Porque él no va a saber cuántos ceros van de un lado y cuántos ceros van del otro. Deberé escoger uno de los dos y ese lo puedo representar por 2 puntos. El otro tengo que escribirlo como sea. ¿Por qué? Miren, aquí por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques. Está bien. Acá, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Pero están estos 2 puntos pegados aquí. ¿Eso qué indica, señores? Sencillo. Que aquí nada más hay 5, me faltan 3. Matemáticamente, 8 menos 5, 3. Ah, bueno, faltan 3 bloques de ceros. Entonces hay que rellenar 3 bloques de ceros ahí en ese espacio. Ya el sistema matemáticamente sabe qué hacer. Ahora miremos el caso de abajo. Tenemos un 0 aquí en la mitad, y aquí hay 3 ceros. Imaginemos que escribimos el mismo valor este de aquí, ¿cierto? 2 puntos y aquí 2 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a saber dónde van 3 y dónde va 1? No sabe, ¿cierto? No sabe porque él cuenta 1,
2, 3, 4. Bueno, faltan 4. Si hay 4 y son 8, faltan 4. Pero hay 2 puntos acá y 2 puntos acá de este lado. Entonces, ¿dónde pongo? ¿Serán 2 y 2? ¿O serán 3 y 1? ¿O serán 1 y 3? Entonces, él no sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo dejo aquí este 0 puesto y aquí coloco estos 2 puntos pegados, él dice, ah, bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí faltan 3. Y ya él sabe cuántos ceros colocar ahí en la mitad. Entonces, si hay varios aquí y varios acá, ya es tu decisión como persona que está configurando la red cuál vas a agrupar. Eso sí, el otro no lo podrás agrupar. Podrás eliminar los ceros a la izquierda, pero nunca agruparlos. ¿Listo? Entonces, hay diferentes formas de escribir la dirección. Tenemos el formato preferido, que viene a ser el formato reducido, el que elimina los ceros a la izquierda. Ahí tenemos el 2001, 2 puntos DB8, 2 puntos FF, 2.0, 2.8, 2.810, 2 puntos 2000, 2 puntos 2020C, 2.417A. Entonces, ¿qué hicimos? Eliminamos los ceros que iban aquí antes de la D, los ceros que iban antes de la F, los ceros de aquí, los ceros antes del 8 y los ceros antes de este 8 de acá, para no escribir tan grande. O podemos hacer el formato comprimido, pero eso es cuando hay muchos ceros, muchos bloques de ceros. Bloques de ceros pegados así como este. ¿Sí? Como este de aquí. Entonces puedo hacer, digamos que aquí, este número no es el mismo de acá arriba, es un número completamente distinto. Comienzan por los mismos números, pero eso es otra cosa. Aquí simplemente, ¿qué me indica esto? 2001, 2 puntos de B8, 2 puntos 43. Que todo lo que está aquí está rellenado a cero. ¿Y cuántos bloques me faltan? Pues si son 8, ahí faltan 5 bloques. O sea que aquí hay que rellenar con 5 bloques de cero. ¿Listo? La IP versión 4, eso es simplemente una forma de escribir una IP versión 6 basada en IP versión 4, pero ya eso está desaprobado. Esa fue sacada de circulación, ya no se usa. Se usa IPv4 mapeada, que consiste en poner así, 2 puntos, 2 puntos, FF. Ya todo esto quiere decir que todo esto se rellena con ceros y en el último valor, aquí, se ponen los 32 bits de la dirección IP convencional. ¿Listo? Que va a representar los dos últimos bloques de la dirección IP. Esa se llama IP versión 4 mapeada. Mapeada sobre IP versión 6. ¿Qué pasa cuando yo quiero utilizar una dirección IP, por Perdone, ejemplo? profe, ¿qué es Dígame. IPv4 mapeado? Esa parte no la entendí. Ese es un mecanismo que se puede utilizar para asignar una dirección IP versión 6 basada en la dirección IP versión 4 que tú tienes. ¿Listo? Se utiliza simplemente, tú defines la dirección IP de tu versión 6 colocando esto así, igualito así como está aquí, 2 puntos, 2 puntos, F, 2 puntos, y por último colocas la dirección IP de tu computadora. ¿Listo? Y esta es una forma para tú mapear, quiere decir, coges la dirección IPv4 y con ella armas una IP versión 6. ¿Listo? En este concepto, eso es lo que quiere decir mapear. O sea, representar una IP versión 4 como si fuera una dirección IP versión 6. Y es una técnica que se puede utilizar para asignar una dirección IP. ¿Ya? El problema es que esas direcciones IP no tienen salidas a internet ni nada por el estilo. Ahora, este que aparece aquí literal es la forma de escribir una dirección IP versión 6 cuando voy a acceder, por ejemplo, a través de un navegador web o alguna herramienta de conexión a un servidor de base de datos, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque es que el problema con la dirección IP versión 6 es que tiene letras y el sistema puede confundirlas con el nombre de un sitio web. Por ejemplo, puede confundirlas con un www.americana.edu.co. Él puede decir, ah, bueno, no, debe ser que esto que está aquí es el nombre del servidor. Ese fue el nombre que le pusieron. Porque como tú le puedes poner el nombre que tú quieras al computador. Entonces la forma de evitar esto
es encerrar. Miren aquí como está aquí HTTP, como si fuera a navegar en Google, dos puntos en las slash, y la dirección IP se encierra entre corchetes. Ya al tú encerrarla entre corchetes, el sistema sabe que la tiene que tomar de manera literal, que esa es una dirección IP versión 6 y que no deberá confundirla con un nombre de un dominio. ¿Saben? Y de esa manera él podrá ir y podrá mostrarse, acceder, perdón, al recurso. Otro mecanismo también utilizado para evitar ese tipo de confusiones es en el manejo de las rutas UNC, que son las rutas que se utilizan a través de ambientes Microsoft para acceder a recursos compartidos. Incluso Microsoft compró un prefijo, perdón, compró un nombre de dominio, ¿verdad? Y lo tuvo hasta el 2014 para a nivel global identificar de manera única con IP versión 6 a sus computadoras. Y ese dominio fue ipv6-literal.net. Lo compraron y se lo pusieron a todas sus computadoras. Actualmente ya eso se maneja internamente. El nombre se sigue usando, pero ya no es global, ya no es de internet, sino solamente de las redes LAN. ¿Y qué pasa? Que como los dos puntos pueden tener un significado especial dentro de la red, dentro del nombre de la máquina, porque pueden asociarse a un puerto y a cosas por el estilo, sé que reemplazaron los dos puntos por guiones. Entonces, esta es la forma como se puede acceder a una carpeta compartida. Por ejemplo, miren, aquí está el ejemplo. Pero entonces, en vez de poner dos puntos, pones un guión. Y cuando vas a poner dos puntos pegados, son dos guiones. ¿Listo? Y tienes que terminarlo con el nombre punto ipv6-literal.net por exigencia de Microsoft, porque es que así lo configuraron. De esta forma se garantiza de que, hey, si este es el dominio que aparece, es porque esto que está aquí es una dirección IP. Así que no te podrás confundir. No la confundas con un nombre de una computadora. No, esa es su dirección. Ahí como sé, porque dice ipv6-literal.net. ¿Saben? Profe, disculpe, Dígame. por lo menos usted está explicando que ese literal.net solo estableció Microsoft. Por ahí me está hablando de ruta. Cuando se refiere a ruta, ¿es el encaminamiento o otro? No, no es enrutamiento. No es enrutamiento, es la ruta que tú pones en la barra de direcciones para acceder a la carpeta compartida. ¿Ya? Ok, la URL. La URL es cuando es a través de la web. ¿Ya? De la web. Acá se llama la UNC. UNC. Es como identificador de red. Algo así, no recuerdo muy bien qué significa las siglas UNC. ¿Ya? Miren, aquí está. En la de arriba dice HTTP para el protocolo HTTP, puede ser FTP, puede ser una conexión MySQL, puede ser una conexión a un Oracle, ¿ya? Pero este es para rutas de Microsoft. Dependiendo el tipo de protocolo, cambia No, para todos el acrónimo en la nomenclatura. Para todos es este. Para las carpetas compartidas de Microsoft es este. Ya, UNC. ahí no hay pierde. ¿Eh? Ahora, miren, esto tiene un manejo, digamos que IP versión 6 es todo un mundo completo. ¿Ya? Cambiaron algunas cosas del protocolo y digamos que este modelo de direccionamiento implementó muchos cambios en la forma como se gestionan las direcciones incluso. La idea de esto es que se haga una idea de el manejo de IP versión 6 y aprendamos a configurarlo dentro de una red de computadoras. ¿Listo? Y que sepamos cómo se escribiría al navegar en Internet, cómo se escribiría al acceder a recursos compartidos, que es lo básico. ¿Oyeron? Ya poco a poco ustedes, pues con la práctica y la experiencia o en otros temas, pues irán profundizando más en el uso de estas direcciones. ¿Oyeron? Porque como les digo, de esto se podría armar un curso completo del semestre. Sería una materia más, incluso si metemos hablando de direcciones IP versión 6, porque de esto se hacen cursos completos, señores. Muy bien. Acá en las direcciones IP versión 6, la forma de escribir las direcciones es a través del prefijo. El concepto de máscara de subred desaparece. Ya no se usan las máscaras de subred, serían demasiado extensas. Entonces se trabaja con el formato CIDR, que es el formato que utiliza prefijos. El prefijo ya sabemos, el prefijo es la cantidad de bits, supuestamente pues en la máscara, que representa la dirección de red.
En este caso, si cada bloque separado por 2 puntos son 16 bits, y yo tengo esta dirección aquí, que es un /48, este es el prefijo. Esto me indica que los primeros 48 bits me identifican a la red. De tal forma que mientras esos 48 bits se mantengan iguales, estamos hablando de la misma red. ¿Y cuántos son 48 bits? Pues bueno, si cada bloque son 16, pues aquí hay 16, aquí hay 32, aquí hay 48. Ya, los tres primeros bloques. 2 bloques y medio. No, 3 bloques. Que profe, estaba contando mal. 3 bloques, porque 16 son 32 y 16 son 48. Exacto, ya. Aquí normalmente no se tiende a partir los bloques a la mitad. Y si fuera un /64, por ejemplo, entonces en este caso tocaría tomar un bloque más, otros 16 bits, porque 48 más 16 es 64. Entonces ya estaríamos hablando de 2001, 0DB8, 3003, 0002. Obviamente, como son ceros a la izquierda, los puedo omitir. Entonces aquí hay 16 bits, 32 bits, 48 bits, 64 bits. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir, señores? Sencillo. Mientras los números que estén en rojo, que son los primeros 64 bits de la dirección IP, estén iguales, serán la misma red en ese segmento, en ese bloque. ¿Listo? Entonces, normalmente ya aquí no se va a partir la máscara a la mitad, no, nada, cojan cada bloque. ¿Ya? Entonces, tú no vas a ver máscaras de 65, prefijos de 65, 66, no. Los vas a ver en bloques de 16, siempre. ¿Ya? Como para el uso de las direcciones normales, pues. Entonces, señores, las direcciones IP versión 6 pueden identificar a una interfaz de forma individual o pueden identificar a un grupo de interfaces. Adicional a eso, una interfaz de red, o sea, una tarjeta de red, puede tener varias direcciones IPv6 asignadas sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, estas direcciones IP versión 6 pueden ser únicas, pueden ser énicas o pueden ser múlticas. Ojo, aquí ya no existe broadcast, ¿oyeron? Los mensajes de broadcast no existen separados del multicast, o sea, son, digamos que si hay una dirección IP para mandar mensajes a todos los equipos, pero es una dirección especial de multicast, o sea que la dirección de broadcast deja de tener sentido aquí. Ya no existe esa dirección como tal propia, digamos, si identificada como dirección de broadcast. Profe, disculpe, ese multicast vendría siendo como la dirección de broadcast, como la dirección de difusión. Digamos que sí y no, porque es que no va. Acláreme ese concepto, profe. No Acláreme esa parte, por favor. Ya voy para eso. No necesariamente una dirección multicast representará a todas las computadoras de la red, sino a un grupo, por ejemplo. Ahora, cuando el grupo son todas las computadoras, sería como si fuera el broadcast. ¿Saben? Porque hay un grupo multicast para todas las computadoras. Existe un grupo multicast para eso. ¿Saben? Entonces, mientras sea así ese grupo multicast, pues sí, ese es un mensaje de broadcast, de lo que antes se llamaba mensaje de broadcast. ¿Listo? Pero entonces ya no vamos a desperdiciar una dirección IP de la red para identificar la dirección de broadcast, sino que hay una dirección ya definida para eso. ¿Listo? Y a nivel global no se puede usar en ninguna computadora. Entonces no desperdiciamos tantas direcciones, se desperdicia solamente una. Un grupo de direcciones que se asocian a diferentes tipos de mensajes de broadcast. ¿Saben? Pero simplemente aquí en este caso, quítense de la cabeza la palabra broadcast. Esa palabra no existe aquí. ¿Saben? Aquí existe es multicast.
Y multicast podría ser a no todos los equipos, sino solamente unos cuantos. Aquí tenemos algunas direcciones IPs con significado especial. Por ejemplo, la dirección, esta es la anotación de IPv6, ¿no? La anotación 2 puntos, 2 puntos es la 0. Perdón. Esa dirección 2 puntos, 2 puntos es la 0. Representa a todas las redes. Se conoce como la red default. Es la que debes utilizar cuando quieras hablar, por ejemplo, de Internet. O sea, cualquier red. Si vas a decir la dirección 2 puntos, 2 puntos es la 128, estás diciendo que no estás hablando de nadie. Una dirección sin asignar a nadie. ¿Ya? Si dices 2 puntos, 2 puntos, 1 es la 128, es como si dijeras 127.0.0.1 en IP versión 4, obviamente. ¿Ya? O sea que esa es la dirección del loopback. Así se escribe, 2 puntos, 2 puntos, 1 slash 128. Así se escribe. Entonces tú haces pin espacio 2 puntos, 2 puntos, 1 slash, o 2 puntos, 2 puntos, 1, enter, ya. Ya con eso te estás haciendo pin a ti mismo. A la famosa 127.0.0.1, como si hicieras ping al localhost. Las direcciones múltiples son esas que empiezan por FF, las de link local por F80, eso se los explico ahora. Las ULA empiezan por FC, las global únicas pues son casi prácticamente todas las demás. Las IPv4 mapeadas que ya las habíamos mencionado, que era simplemente colocar la dirección IP al final, IP versión 4. Las IPv4 compatibles ya murieron, ya eso no se usa. Y las local únicas también ya salieron de circulación. ¿Vieron? Ahora vamos a hablar de esos tipos de direcciones. Muy bien. Una dirección de tipo únicas es una dirección que solo se le puede asignar a una computadora. O bueno, no, en realidad no, pero digamos que es la que identifica a una máquina, a una computadora como tal. ¿Saben? O a una interfaz de red. Esas únicas pueden ser globales, de enlace local, EUI64, que es una forma de asignar que también ya ha salido de circulación. Miren que esto ha cambiado, ha ido evolucionando. Y local única. ¿Sí? Son tipos de direcciones únicas que podemos asignar. Entonces, las únicas globales, estas son las que se conocían como direcciones IP públicas. ¿Listo? Son de prefijo global o globalmente enrutables o ruteables. Quiere decir, son direcciones que son válidas en Internet y si se la pongo a una computadora, pues esa computadora será reconocida y será accesible desde cualquier computadora en Internet. Eso, siempre y cuando no haya un firewall que la proteja. ¿Ya? O que le bloquee, o que le bloquee la conexión. Un detalle con direcciones IP versión 6 es que le puedo colocar la IP versión 6 a las computadoras de mi casa y le podría poner una única global sin ningún problema. Claro, siempre y cuando el rango que le ponga sea el que yo tengo, el que yo compré, el que yo adquirí, ¿ya? O el que me entregó el proveedor. Problema de usar una dirección única global, pues que la IP es alcanzable desde cualquier computador en Internet. O sea que dejamos de estar protegidos por nuestro anonimato de IP privada. ¿Ya ven? Ese es el detalle aquí. Entonces, ¿cómo hace el sistema para identificar las direcciones de prefijo de única global? Sencillo, todas aquellas que empiecen por 001. ¿Sí? Todas las que empiecen por 001 en binario, 001, son direcciones conocidas como únicas global. Ahora, ahí dice 2000, 2 puntos, 2 puntos, /3. ¿Listo? Vamos a pasarnos a un archivito de Excel un momentico para explicar qué relación tiene esto con esto. Muy bien. El documento dice que la dirección es 2000, 2 puntos, 2 puntos, /3. ¿Listo? Digamos que esta es la forma de
en la que el sistema, esa es la fórmula que le dijeron al sistema para decir, esa es la forma en la que tú vas a saber si esa es una dirección global. O sea, que el primer prefijo, el primer dígito, perdón, sea un 2. O por lo menos que los 3 primeros bits se puedan representar con un valor como este. O sea que esto quiere decir que aquí esto sería 0, 0, 1, 0. ¿Listo? Ese es el 2. Lo demás puede ser lo que sea. ¿Listo? Ojo, no estoy diciendo, y quiero que esto quede claro, no estoy diciendo que todas las direcciones deben tener un prefijo en las 3. No. Esta es la forma como el computador sabe que es una dirección global. ¿Oyeron? Entonces, esto aquí es un 0, 0, 0. Obviamente ahí faltan las otras direcciones. Esto es apenas el primer bloque. Pero fíjense que el bloque está rellenado todo a 0. O sea que después de ahí puede haber lo que sea. Y ojo, lo que tiene que mantenerse igual, vamos a copiar aquí. Miren aquí. 001. Estos son los 3 bits de los que le está hablando. Los 3 bits de los que le está hablando. Deben mantenerse idénticos. 001. 001. De ahí para adelante pueden cambiar como sea. O sea que aquí puede haber un 1. Aquí también. El número más grande que podamos escribir aquí. Pero sigue siendo global. Porque sigue siendo 001. O sea que estos son los números que van del 2000. En este caso, este sería el 3. F, F, F. Y después puede ir lo que sea. O sea que este sería el rango completo. Todos los 2000 y todos los 3000. Si fuera 4000, por ejemplo, en la dirección 4000 algo, 4000 cualquier cosa, ya el 4 sería aquí 1, 0. Ya se sale del rango de lo que dice la regla esta. ¿Okay? O sea que esto indicaría que no puedo cambiar los 3 primeros bits. Eso es lo que me dice ese prefijo. Los 3 primeros bits no pueden cambiar. Tienen que ser 001. ¿Listo? Bueno, simplemente, señores, es la forma como el computador internamente calcula la dirección para saber que es una dirección global. ¿Listo? Es como la técnica que se utilizaba antes en las clases, para el manejo de clases en Hiperversión 4. Entonces, quiere decir que son todas las direcciones que comienzan por el 2000 en el primer bloque y terminan con el 3FFF en el primer bloque. ¿Por qué? Porque es que esos son los únicos números que siguen respetando los 3 primeros iniciales. ¿Y qué hicimos? Cubrimos todo el rango. Todo a 0, todo a 1. Hicimos lo mismo que hicimos en IPv4. Pero ahora ya no es con números decimales, sino con números hexadecimales. ¿Vale? Entonces, esa es la forma como se identifican a las direcciones globales. O sea que la 4000, como ya les dije, donde aquí cambiaría esto, donde ya cambiaría esto a eso, ya no sigue esta regla. ¿Ya ven? Porque ya él es las 3 y hubo un cambio aquí. ¿Ya ven? Entonces, esta regla lo que te da es el valor inicial. Y tú con ese valor inicial calculas el valor final. ¿Ya ven?
respetando la norma binaria del 3. Entonces, la dirección IP versión 4 pública, perdón, IP versión 6 pública, más pequeña, completa, voy a escribirla completa, que puedes escribir aquí sería la 2000, 2 puntos, 4 ceros, 4 ceros, 4 ceros, 4 ceros, 4 ceros, 4 ceros. ¿Cuántos van ya? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta un bloque. Listo. Esa sería la dirección IP más pequeña, global, única que se podrá escribir. Y la más grande, vamos a ponerle la misma estructura que acá arriba. Y la más grande sería 3. En mayúscula, 3, FFF, 2 puntos, FFFF. ¿Por qué? Porque pongo todo a 1. Listo, porque las F ocupan menos espacio que el 0. Listo, entonces son las direcciones que van desde aquí hasta acá. ¿Ven? ¿Cómo hice? Inicio todo a 0, finalizo todo a 1. Y todo a 1, 4 unos es F. ¿Listo? Aquí la conversión. ¿Ven? Entonces todo aquí está en hacer después la conversión. Entonces lo que necesitan entender, todas las que vean 2000 o 3000 son IPs globales. Las demás, no. Entonces, ese es el primer tema a tener en cuenta. Entonces, desde esos 3 primeros bits de 001 hasta completar los primeros 48 bits, se conoce como el prefijo de enrutamiento global. Quiere decir, esa es la dirección que vas a mantener igual dentro de tu red, digámoslo así, ¿sí? Para las redes empresariales. El cuarto bloque, que se representa con los otros 16 bits, es lo que se conocerá aquí como el ID de la subred, y es el que deberás utilizar para hacer tu subnetting interno en tu empresa. Quiere decir, tú hablaste con tu proveedor, claro, ven acá, yo quiero tener mi IP versión 6, y claro, te va a dar un prefijo de 48 bits. ¿Listo? Te lo van a decir, toma, te tocó el 3003, 2 puntos, 453, 2 puntos, AC1. Te va a dar los primeros 48, que ya sabemos que son los 3 primeros bloques. Y de ahí para adelante tú juegas como tú quieras. Entonces tú dices, bueno, la 0, aquí la 0, o sea, la 3003, la 3003, el número que puse, 2.0 es la primera subred y la voy a usar para mis teléfonos IP. La 1 aquí la voy a usar para las redes de sistemas. La 2 aquí en este bloque va a ser los servidores. La 3 va a ser la contabilidad. La 4, entonces ahí saco mis subredes. ¿Okay? O sea que este primer prefijo se queda quieto, voy cambiando este de aquí. Y obviamente ya este es para el identificador de los computadores. Porque normalmente uno asigna un enlace 64. O sea, los primeros 64 bits serán la dirección de red. Estas son globalmente ruteables, quiere decir que son accesibles de Internet y representan las IPs públicas. Representan el 13% de todas las direcciones posibles. Y de aquí pueden salir, miren ese numerito, 35 billones de direcciones de redes diferentes. ¿Listo? En las 48. Los proveedores de Internet están, digamos que la recomendación que da IANA, que es la organización que controla todo esto, y en caso de Latinoamérica lo controla a través del ACNIC, digamos que ellos
Dice, bueno, proveedores, nosotros a ustedes le damos un slash 32 y ustedes ese slash 32 lo reparten. Y eso sí, a cada empresa que les pida, le tienen que dar un slash 48. O sea, tienen que asegurarse de darle un bloque de 48 bits idénticos a él, a esa empresa. Tome, ese es el suyo. Ese es el que te asignamos a ti. ¿Listo? Si es una casa, le vas a asignar los 64 completicos. Porque tú en tu casa no vas a sacar una subred para la nevera, otra subred para el televisor, otra subred para los computadores de mi casa. ¿Tú qué vas a hacer eso en tu casa? ¿Tú para qué vas a segmentar en tu casa? ¿Listo? Tú eso no lo vas a hacer. Entonces a ti te dicen, bueno, listo, tú vas a usar un prefijo global, pero te vamos a dar un solo ID de subred. O sea, tú no vas a poder segmentar. Pero una empresa, como una empresa sí tiene que segmentar su tráfico, le dice, bueno, te damos este 48 hasta aquí, y de aquí para abajo juega tú con el número como quieras. Ya es tu problema, no es mío. ¿Sí? Entonces, el prefijo de encaminamiento global, como les estoy diciendo, es un valor asignado a un site. ¿Qué es un site? Una empresa. ¿Listo? Así lo llaman aquí, un site. Es decir, un conjunto de subredes o enlaces que se ha diseñado para ser estructurado jerárquicamente por, en este caso, los ISPs, o sea, los proveedores de servicios de Internet, o los RIRs. Los RIRs son los registros de identificación regional, digámoslo así, que viene a ser, en el caso de Latinoamérica, LACNIC, que es la que controla la adquisición de las direcciones IP públicas en Latinoamérica y el Caribe. ¿Listo? Desde México hasta abajo. Entonces, yo, empresa, corporación americana, quiero que las IPs, quiero tener unas IPs propias de la universidad, que cuando la gente vea esa dirección diga, esa IP es de la americana. No, que esa IP es de Claro y Claro se la dio a la americana. No, esa IP es de la americana. Voy a la ACNIC y se las compro. ¿Sí? Bueno, más bien se las arriendo, porque si no las uso me las quitan. No importa si haya pagado. ¿Ya? Porque como se están agotando, no las vamos a vender para que no las usen. Entonces, por si las compras es para que las uses. Entonces, los ISPs y los RIRs deben asignarle un slash 48 a las empresas. ¿Saben? Y las empresas deben hacer las subredes con el bloque para llegar al slash 64 para separar las subredes. ¿Listo? Esto es simplemente la organización que IANA, que a nivel global es la que controla todo esto, decidió para organizar bien las IPs. Ahora, anteriormente los proveedores de Internet de Colombia dijeron, no, sabes que no lo voy a hacer así como tú dices. Y no estaban dando un slash 48, estaban dando un slash 60. O sea, una mala segmentación que estaban haciendo ahí. No, perdón, estaban dando un slash 64. Entonces, a las empresas les tocaba segmentar con el bloque, con el quinto bloque, que no es lo que ellos recomendaban. Ahora, no es que no se pueda, sí se puede, pero es que ellos dicen, pero ¿por qué? Si nosotros dijimos que tenía que ser así. Nosotros hicimos esta organización para que los proveedores y los empresarios y todos hablaran el mismo idioma y no hubiera complicaciones, porque es que aquí tenemos bastantes IP para trabajar. Entonces, miren lo que yo les dije, las direcciones todas que son con 2001, 2003, 2004, 2400, 2800 hasta el 3000, ¿ya? A los ISPs les asignan un prefijo de las 32, o sea, de dos bloques. Dos bloques, les dan los dos primeros bloques. Porque como ellos van a asignar a empresas, pues tienen que tener un rango bastante grande de direcciones. ¿Listo? Entonces, hasta el slash 48 lo usa jerárquicamente el ISP porque eso es lo que ellos les asignan a las empresas. Y ya del 48 al 128 es lo que se le delega a los usuarios, o sea, las empresas, las casas, ¿sí? Todo el que sea usuario de un proveedor de servicios de Internet. Todo esto está referenciado en la RFC 3177. O sea, ya hay un documento que dice todo esto. ¿Ya? Entonces dice aquí, el slash 48, que es el caso más general, excepto para los abonados grandes, o sea, los proveedores de servicios de Internet. O sea, slash 48, empresas. Slash 64, si se sabe que una única red es necesaria. Quiere decir una casa.
porque tú en tu casa, ya se lo dije, tú no vas a hacer segmentación. Tú no vas a comprar un switch de capa 3 para separar tu nevera de tu televisor. ¿Ya? En segmentos de red diferentes. Tú no te vas a gastar $10,000 comprando un switch de esos para hacer segmentación en tu casa. ¿Ya? A menos que tengas mucha plata y no tengas en qué gastártela. ¿Ya? Y un SLA 128 es cuando solamente necesitas un solo dispositivo. ¿Ya? Pero eso lo manejas tú siempre internamente. Normalmente eso no te lo asignan. Las direcciones que empiezan por FE80. ¿Listo? En este caso se conocen como direcciones de enlace local. Son direcciones IPs que se autoasignan las computadoras. ¿Sí? Ellas mismas se las asignan para ponerse una dirección IP. Pero esa dirección IP tiene una particularidad y es que no sirve para navegar en Internet. Porque los enrutadores no las dejan salir. ¿Ya? No son las IPs privadas. Son las que representan las 169.254, las que en IP versión 4 se llamaban APIPA. Entonces, acá se representan por las FE80. Quiere decir que esas direcciones no pueden salir de la red a la que pertenecen. Toda computadora, y eso lo vamos a ver en la próxima clase, toda computadora que tenga una IP versión 6 habilitada, así no tenga una IP global, tiene una IP FE80. Todas las interfaces sin excepción. Es más, todo el bloque de aquí se rellena siempre a ceros. Siempre está rellenado a ceros. Y de aquí, o sea que aquí siempre voy a ver FE80, 2 puntos, 2 puntos, y luego voy a ver 64 bits de números acá. Este formato EUI64, digamos que ya dejó de ser utilizado. Era una forma en la que te podías asignar una dirección, o digamos que una dirección única, una dirección IPv6, perdón, a tu computadora. Era cómo te ibas a asignar la dirección F80, por ejemplo. ¿Cómo? Tomabas tu dirección MAC, la partías o cogías primero el bloque del identificador el identificador universal de la organización y lo separabas del identificador del lote. Cogías este bit, el bit universal, el bit UL, ¿verdad? Universal local, se lo cambiabas de 0 a 1. Porque este bit normalmente siempre estaba en 0 en las Mac. Y se lo cambiabas a 1. ¿Listo? ¿Por qué? Uso una razón interna. Exactamente el por qué no lo conozco. Rellenabas aquí en la mitad con FF porque te faltaba un bloque para completar los 64 bits. Y este último lo dejabas quieto. Entonces tú decías F80 y el último bloque lo sacabas con esta fórmula, con este algoritmo. ¿Okay? Era la forma como se asignaban las direcciones. Problema, esa forma es predecible. Si sabes la MAC, ya sabes qué dirección va a tomar. ¿Okay? Entonces por eso es que dejó de utilizarse y se generó, el último valor se generó como un número aleatorio. Entonces se generan números aleatorios ahí al sistema. ¿Okay? Ya no se genera con esto porque esto hacía predecible una dirección IP. La únicas local única. Señores, estas son las que representan las IPs privadas. ¿Sí? Resulta que dijeron, bueno, sabes que vamos a mantener la privacidad en algunas redes. Entonces dice, bueno, todas las redes que sean FC, que comiencen por FC, ¿sí? 00, 2 es la 7, o sea, que los 7 primeros bits sean F, que es 1111, y C, que es 110 y un 0 más. Lo que pasa es que como son 7, él nada más representa que los 7 primeros bits sean esto. Sean 4 unos, 6 unos y un 0. ¿Listo? Muy bien. Y después viene un identificador de la administración del prefijo. Este bit L es el que, si está puesto a 1, que por lo general es así,
indica que la administración del prefijo es local, o sea, ese prefijo lo generaste tú, no te lo dieron desde el admin ni te lo dieron desde otro lado, ¿ya? No te lo dio ningún proveedor ni nada, es tuyo. Tú te lo autoasignaste porque es una IP privada. Entonces, este prefijo como tal, o sea, cualquier red que los routers vean 1.1.1.1.1.0, ellos dicen, no, espérate ahí, esa red puede estar navegando aquí internamente en todo lo que tú quieras, pero no puede salir de internet. Esa no tiene permiso de salir de internet sin ningún problema. ¿Listo? Y simplemente tú puedes hacer aquí tu red privada. Al igual que con las únicas globales, los primeros 48 bits son el identificador global, los 16 son las subredes y ya los 64 últimos son la interfaz de red normal. Entonces, IPs públicas, IPs privadas. Así de sencillo. Direcciones énicas son direcciones únicas que le fueron asignadas a varias computadoras. ¿Listo? Digamos que en este caso es la dirección que identifica a un grupo de máquinas a través de una misma dirección de tipo únicas. No hay un direccionamiento especial. Simplemente, si le pones la misma dirección únicas a varias computadoras, se vuelve dirección énicas. ¿Listo? Y normalmente se utiliza como dirección de destino. Casi siempre se utiliza para los routers. Cuando quiero mandar mensajes a los routers y quiero que el más cercano sea el que me conteste. Entonces aquí se tiene en cuenta un valor llamado métrica que vamos a ver ahorita. El que tenga la métrica más corta será el primero en responder. Es como quien dice, ustedes dicen en el salón, hey, ¿quién me presta un lápiz? Entonces el que esté más cerca a ti, el que tenga el lápiz más cercano, es el primero que te va a decir, toma, ve, usa este. Los demás van a querer prestarte el lápiz, pero no, ya se lo prestaron. ¿Eh? Un mensaje de grupo para comunicarte con una sola computadora, la más cercana. ¿Eh? Y las direcciones múlticas son aquellas que empiezan por FF. Es las 8, FF. Esto no tiene pierde. Los 8 primeros bits son unos. Y una dirección múlticas, acuérdense que es una dirección de grupo. Ya aquí no es como las énicas, que responde uno solo. No, múlticas es, te lo envío a todo mundo y me responde todo mundo. ¿Okay? Entonces, estas direcciones se organizaron mucho mejor a nivel de múlticas y se generaron grupos múlticas globales en Internet, asignables y navegables en Internet. Y adicional a eso, pues se crearon unos grupos múlticas predefinidos que nadie puede tocar. ¿Saben? Digamos que aquí aparece una dirección de múlticas específica que se usa para los mensajes de broadcast. Ahora la vamos a mostrar. ¿Listo? Entonces, cuando un paquete se envía a una dirección múlticlas, se le manda a todos los nodos con esa dirección múlticlas. Y se determina los primeros dos nibbles son la dirección FF. El tercer nibble representa unos valores de flags específicos. El cuarto nibble del primer, o sea, este sería el tercer nibble y este sería el cuarto nibble. Se utiliza para representar el ámbito, o sea, dónde es conocible esa dirección MAC. Perdón, esa dirección múlticas. Y los otros 112 bits son para identificar al grupo como tal. Entonces, el bit 0, o sea, el primero que está acá, ¿cierto? De este 0 de aquí, el primer 0, digámoslo así, no se está usando, eso está reservado. El segundo es el redebus point o punto de reencuentro, ¿sí? Es para que, digamos que es la computadora o el grupo de computadoras que están autorizados a ser fuentes de distribución de otros dominios de múlticas, o sea, de otras computadoras, otros grupos múlticas asociados a otras computadoras en otras redes en Internet, que también identifican a grupos de computadoras. ¿Listo? Entonces, cuando ese bit está puesto a 1 aquí, es porque esa dirección múlticas particular le corresponde a un conjunto de computadoras que saben qué otros grupos múlticas hay en Internet o que otras direcciones múlticas existen pues, en la red.
El bit P indica si la dirección incluye información del prefijo o no. Si tiene un slash P, hay un prefijo. Si está en 0, no hay un prefijo. Para lo que es la asignación de múltiplicas dinámica, o sea, una dirección múltipla que es cambiante. Y el bit T indica que esa dirección IPv6 múltiplas fue asignada de forma permanente. O sea, LACNIC dijo, no, es que esa IP múltiplas es de la corporación americana. Entonces, vamos a ponerle este bit de aquí, este bit tiene que estar en 1, para que las demás sepan que esa dirección múltiplas no se la pueden poner a nadie, esa es de la americana. ¿Saben? Esa dirección IPv6 múltiplas es permanente, no es dinámica. Y obviamente, pues eso se solicita, se pide. El alcance, o sea, estos 4 bits que están aquí, el ámbito. Básicamente hay varios, estos son algunos, por ejemplo. 1, cuando el valor ahí puesto es un 1, es el nodo local, o sea, esa dirección es solamente para la computadora, más nadie la puede usar, o sea, ella internamente la usa para ella sola. 2, link local, o sea, la red a la que ella pertenece como tal. ¿Ya? El 5, site local, toda la subred de toda la empresa. El E, global o internet. O sea, si aquí donde está el 2 hay una E, esta dirección múltiplas es global, es de internet. Si hay un 2 como en esta, es de la red, solamente la red local. Ni siquiera las otras subredes dentro de la empresa, no, solo la local. Si aquí hubiera un 5, FF05, sería una dirección múltiplas de toda la empresa. Y si hubiera un FF0E, por ejemplo, es una dirección múltiplas a nivel mundial. Aquí el grupo, identificador de grupo es para delimitar, o sea, el último. Si el último grupo es 1, el último número aquí es 1, eso indica todos los nodos. ¿De quién? Depende de lo que esté primero. Entonces, todos estos grupos FF02, hay todo un conjunto ya reservado y algunos FF05 también ya están reservados y digamos que ya están definidos como tal. Y no se pueden utilizar si no es para lo que ya fue definido. Por ejemplo, FF es múltiplas. El 02 indica que, bueno, el 0 es que no es permanente, es temporal, y que no hay un punto de redistribución. Y el 2 indica que es de link local, o sea que no puede salir de la red a la que pertenece. Y el 1 indica que se puede comunicar con todos los nodos de esa red. O sea, ese es el broadcast. O sea, siempre que vean FF02 2.2.1, es un mensaje que le está llegando a todas las computadoras de esa red. ¿Ven? Y si dice FF02 2.2.2, es porque te estás comunicando con todos los enrutadores de esa zona, de esa red. ¿Ven? Y si fuera FF05 2.2.1, es un mensaje de broadcast que le va a llegar a todas las computadoras de la empresa. Porque pusiste 5 y no 2. O sea, es de site local y no de link local. ¿Ven? Entonces, las direcciones IP versión 6 cambiaron mucho la organización y manejaron y trataron de organizar mucho las comunicaciones dentro de la organización, dentro de la empresa. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el concepto asociado y la teoría asociada a las direcciones IP versión 6. ¿Oyeron? En la próxima clase vamos a ver cómo se asignan esas direcciones y cómo probamos que funcionen esas direcciones en unas computadoras. Le vamos a asignar una dirección IPv6 a nuestra computadora y le vamos a asignar una dirección IPv6 a una máquina virtual que les voy a compartir. Bueno, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy. Nos veríamos ya en la próxima clase para realizar las actividades prácticas de los temas.